Bendiga, buenos días. Es un privilegio estar aquí y el tema que me toca hablar es bastante amplio, entonces no es fácil condensarlo en un ratito, pero oré al Señor para que me diera pues lo más importante, lo fundamental o por lo menos que despierte nuestros corazones para hacer una iglesia sana y una iglesia de bendición a las demás personas. Este tema es el tema de la agresión intrafamiliar, entonces es un tema feillo, ¿verdad? Por un lado, pero es un tema que vemos diariamente en las noticias. Y podemos enfocar este tema partiendo del principio que el Evangelio es relacional. Jesús nos habló, nos dijo, nos resumió que los mandamientos se resumen en amar a Dios con todas las fuerzas, o sea, sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En esto vemos Dios y el hombre en una relación de armonía, de amistad, de unidad. Igualmente Dios y nuestros semejantes en relación unos a los otros. Mantener relaciones sanas con las otras personas a veces no es fácil. Y sabemos que nuestra sociedad está enferma. Y vemos noticias, vemos estadísticas, vemos casos, situaciones que se dan en el núcleo familiar y eso lastima el corazón de las personas, eso enferma la sociedad, eso trae secuelas tremendas de dolor, de daño. Y nosotros ciertamente, ¿verdad? Para no ver solamente la parte negativa, partimos de que en el núcleo social, que es el núcleo más importante, la familia, nosotros también nos damos cuenta que nuestra sociedad lucha diariamente por instruir, por enseñar cómo dar un sano crecimiento a los niños especialmente. Vemos padres comprometidos con sus hijos, siendo responsables en el crecimiento de esas lindas personitas, ¿verdad? Que son los niños, que son la maravillosa creación de nuestro Dios, contribuyendo al cuidado de ellos, a su salud, estimulando a los bebés, hablándoles desde que están en el vientre, poniéndoles música, cosa que a mí no se me hubiera ocurrido, ¿verdad? Pero qué lindo, ¿verdad? Vemos todo ese interés porque sabemos que en cada ser humano creado a la imagen de Dios hay un gran potencial. Y vemos gente que se compromete con eso. Vemos mamás que corren a las escuelas. Yo fui educadora por 30 años y mamás que están ahí encima de sus hijos, que les dejaron, que cómo le ayudo, comprometidos con ese conocimiento, con esa formación, tratando de desarrollar en sus hijos un carácter, un buen carácter, educando emociones, cosa que es una de las cosas más difíciles que hay y que de la que casi no aprendemos, pero debemos aprender cómo hacerlo, animándolos a ser creativos, a ser independientes, a hacer las cosas por sí mismos. También vemos casos contrarios, ¿verdad? Pero hay un gran mover también en nuestra sociedad de que nosotros debemos forjar en nuestros hijos todo aquello que sea bueno para su vida. Porque yo creo que no hay ningún papá que cuando un hijo nazca diga, ay, qué pecado este chiquito, vamos a ver cómo le va. No, yo quiero que le vaya bien, quiero que le vaya tan bien como me ha ido a mí o aún mejor de lo que me ha ido a mí, que tenga más oportunidades de las que yo tuve, que tenga confianza, que tenga apoyo, que sea un chiquito o una niñita que desarrolle todo ese potencial que el Señor le ha dado. Pero también sabemos que existe todo lo contrario. Sabemos que hay niños que sufren, que hay niños que viven abandono, de negligencia. Nosotros en la escuela decíamos que a los niños así que esa es como una matita. Y la matita es esa matita que está ahí sembrada, que nadie la cuida, que no hay interés, que no es abonada, que no es irrigada, que no recibe cariño. Hay muchos niños así, como matitas, creciendo a la buena de Dios a como sea, que llegan con el uniforme 3 días, 4 días, que llegan sin comer, que llegan sin nada firmado, sin cuadernos revisados. O sea, hay un montón de cosas que nosotros como iglesia tenemos que reflexionar, y yo creo que el propósito del pastor al dar este tema es ese, que nosotros como iglesia despertemos, que nosotros como iglesia entendamos que tenemos un papel muy importante que jugar en nuestra sociedad, que no podemos ser indiferentes a mujeres que sufren agresión,
que no podemos ser cómplices de un niño que pega gritos en una casa y yo cierro la puerta y pongo el tele duro para no oír los gritos que pega porque me da miedo denunciar, porque mejor me quedo calladito. Eso no es mi problema. Cada uno en su casa y Dios en la de todos, que ahí lo menos que está es Dios. Entonces yo creo que Dios nos llama a tomar un papel, a asumir una posición personal, nosotros mismos como iglesia, a dejar máscaras, porque hermanos y hermanas, en la iglesia, en los creyentes, hay agresión en los hogares. La gente sufre, los hijos sufren, hijos que tal vez ven a sus papás levantando manos, pero en la casa los ven levantando manos para otra cosa, para gritar, para agredir. Y muchas veces no sufren solamente la agresión, sufren la indiferencia. Un papá ausente, una mamá ausente que no está ahí para ellos. O si está para censurar, para golpear, para lastimar a su mamá. Hermanos, esto no puede ser así. Porque la iglesia del Señor es la novia del Señor. Y dice la palabra del Señor que Él viene por una iglesia ataviada, sin mancha, sin arruga, sin nada que la contamine. Y yo siento en mi corazón que nosotros tenemos que quitarnos la careta, esas fachadas de que somos muy buenos, y eso sucede, yo lo mencionaba en el culto anterior. Esas personas que son amabilidad completa con los de afuera, pero adentro, y quizá la esposa está diciendo, ay, me tratara a mí así de lindo como trata a esa persona. Ay, porque en la casa, ¿verdad? Fuera mi mamá tan amable como es con la vecina, me escuchara tanto como escucha a la vecina y conversa con ella. Eso es un tipo de abuso y se llama negligencia. Dios quiere enseñarnos, amados hermanos, a ser gente coherente, gente que realmente vive el evangelio que predica. Que nosotros podamos aprender. Yo sé que esto no es sencillo. Yo sé que a todos nos cuesta. A mí me ha costado el manejo de las emociones y otras cosas en mi vida. Pero nosotros tenemos a alguien muy poderoso en nosotros, que es el Espíritu de Dios. Él cambia nuestra vida. Mi esposo tiene una frase que es muy, muy linda, que me gusta. Él dice, la gente dice, yo soy así, pero puede cambiar. Y no nos justifiquemos con decir, es que yo soy así. Sí, usted es así, usted es terco, pero usted puede cambiar. Porque Dios nos puso algo que se llama voluntad, capacidad de decidir, de tomar decisiones de bendición para mi vida, para las personas que me rodean y para darle la gloria al Señor que me creó a mí. Y cada persona que vive en esta tierra se merece respeto, y el respeto a su dignidad, porque fue creada a la imagen de Dios. Yo le decía a los estudiantes cuando yo trabajaba, si usted puede ver una persona drogadicta en un caño, pero esa persona fue creada por Dios a su imagen, y yo debo respetar a esa persona tal cual es, aunque su condición sea así de difícil, porque fue creada por Dios. Y la base de todo este tema es el respeto a la dignidad del ser humano. Un niño, porque es niño, no es un chunche, es un niño, es una personita, pequeñita, sí, pero es una persona y tiene dignidad y se merece respeto. Jesucristo vino a darnos sanidad. Yo voy a pedirles que busquen Lucas 4, 16 al 19, y que alguien con voz de trueno se levante y lo lea, por favor. Del versículo 16 al verso 19 de Lucas 4. Se pone de pie y lo lee con fuerte voz. Todos no, solamente uno. Así que entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén, gracias, pastora. El año agradable del Señor. ¿Es agradable vivir en un ambiente de agresión? Por supuesto que no.
¿Hay ceguera? Sí, hay mucha ceguera en nuestra sociedad. Muchas veces la persona que es víctima de agresión, tras de que vive la agresión, es revictimizada por la gente de alrededor. Es que quién sabe qué le hizo usted a su esposo para que le hiciera eso. Y justificamos la agresión. Y yo quiero decirles, hermanos, la agresión no se justifica desde ningún punto de vista. Desde ningún punto de vista. Una mujer puede vestir como a ella se le ocurra vestir, que no se justifica que la insulten. Eso es problema de ella. La agresión no se justifica, pero nuestra sociedad justifica al agresor. Entonces vemos, por ejemplo, mujeres que levantan la voz contra esto y su propia familia se pone en contra de ella y no la apoya. No, es que tiene que seguir aguantando, tiene que llevar la cruz. Hermanos, tenemos que despertar y tenemos que ser limpiados y tenemos que ser corregidos, porque muchos de los que estamos aquí hemos pasado por situaciones dolorosas también de abuso. Y el Espíritu Santo, ese ministerio de Jesucristo es para mí, para mi libertad, para su sanidad, para quitar la ceguera, para quitar el error, para traer libertad al que está cautivo y hacer ver a la persona que está ciega, a ese agresor o a esa persona que sufre, que hay una respuesta en el Señor, que hay una oportunidad de vivir una vida con dignidad, de acuerdo al orden de Dios. La iglesia debe ser una comunidad terapéutica, me refiero a una comunidad sanadora, una comunidad donde una persona puede abrir su corazón, que tal vez ha tenido dolor por muchos años, porque esto pasa así. Muchas veces la persona que sufre agresión guarda silencio por años y se calla y sufre su dolor en silencio, hasta que un día hay un clic, alguna situación que la hace decir, ya no más, quiero hablar. Y generalmente ha habido un proceso, algo ha alumbrado su corazón, una palabra que ha escuchado, un testimonio, un mensaje, algo, una persona que le ha dado un acompañamiento, porque cuando se da acompañamiento, por ejemplo, a una mujer agredida, eso no es de un día, ni de 2 sesiones, ni de 3. Muchas veces lleva mucho tiempo para que la persona tome valor y pueda hablar y buscar ayuda, porque hay muchos temores alrededor de todo esto de los que ahora vamos a hablar. Este es un tema tan amplio que realmente no se va a poder abarcar en su totalidad, pero yo he orado al Señor para que lo que Él nos hable en esta mañana sea algo que nos ayude como una buena herramienta para nuestra sanidad y para bendición de otros. Debemos entonces nosotros ser personas transparentes, personas que podamos dejar esa fachada, porque los grados de agresión son muy diversos, desde lastimar físicamente, herir, hasta crear alguna minusvalía en alguien, hasta grados diferentes de griterías, de maltratos verbales, y muchas veces el agresor piensa que como no está pegándole, no lo está lastimando. Pero las palabras hieren, las palabras lastiman, la indiferencia lastima mucho también. Yo tuve la oportunidad, les contaba a los hermanos del primer culto, en un grupo de oración en la casa donde yo vivía antes de venirnos a vivir acá, y asistía a una mujer que venía de la provincia de Limón, y ella una vez se abrió su corazón y nos contó, ya le faltaban las partes de esos 3 dedos, y tenía una gran cicatriz aquí en la cara. Y eso se lo produjo su esposo, su ex esposo. Cuando él se enojaba con ella, la agredía. Entonces una vez tomó un machete y ella se puso la mano para taparse los ojos y le cortó los 3 dedos. Y le dejó una gran herida, pero gracias a Dios no perdió sus ojos. Ella tuvo que pasar por un proceso muy difícil, porque vivir bajo agresión genera mucho, mucho temor, mucho miedo de hablar, mucho miedo de romper ese silencio, y ella lo pudo hacer, y Dios vino a su vida a restaurar su corazón, y ella es una mujer sana. Tiene cicatrices, pero su corazón pasó por un proceso de sanidad para la gloria de Dios. Trataremos de responder a las preguntas básicas. Bueno, ¿qué es la agresión? ¿Por qué se da? Las secuelas que tiene, ¿cómo podemos prevenirlo? La necesidad de sanidad y qué hacer cuando una persona revela una situación de abuso, que eso es algo muy importante.
Vamos a ver varios tipos, por lo menos así, por encimita, porque esto es muy largo. Imagínense que hay personas que sacan carreras en la universidad sobre este tema y nosotros en un día vamos a tocar algo básico. Agresión física, agresión psicológica, agresión sexual, agresión económica o patrimonial, ¿verdad? Esta agresión se da sobre todo en adultos mayores que son agredidos, sus pensiones ni siquiera las pueden tocar ni ver y otras personas las manejan y abusan económicamente y muchas veces no cubren ni sus necesidades básicas. La agresión por negligencia, que se da también en adultos, en niños, etcétera. Vamos a ver un video cortito sobre el tema para ampliar. Okay, this one's for Gabby. Bueno, como vimos, el problema es serio. Inclusive hay países donde se ha denominado el problema de la violencia intrafamiliar como un problema social, o sea, un problema de salud pública. Porque cuando se denuncia realmente eso es como la puntita del iceberg, pero debajo hay un montón de situaciones que por temor y por la naturaleza del problema se mantienen en silencio. Y nosotros sabemos que dentro de la misma iglesia hay o habemos personas que hemos pasado situaciones de dolor, quizás usted se acuerde en su niñez algún tipo de abuso, y qué tremendo es esto, ¿verdad? Cómo lastima el corazón. Gracias a Dios por su misericordia y por su poder para sanarnos, pero ¿cuántas personas están a nuestro alrededor
o están dentro de nuestra misma iglesia viviendo esta situación. Y el Señor nos llama a un cambio. Vimos ahí que hay poblaciones de vulnerabilidad más grandes, como los niños, las mujeres y los adultos mayores y personas con discapacidad. El clic para romper el problema del abuso es cuando se rompe el silencio. Cuando esa persona dice, ya no aguanto más, necesito hablar con alguien. Y puede ser que ese alguien sea usted o yo. Y le diga, hermana, o vieras que tengo que contarle algo que me está pasando y necesito decirlo. Entonces ahí hay toda una descarga, digamos, de dolor y empieza un proceso que nosotros tenemos que saber manejar de una manera apropiada. No tenemos que revictimizar a la persona que ha pasado por eso. ¿Qué significa eso? Que ya fue víctima del abusador, ahora puede ser víctima de la sociedad. ¿En qué sentido? En que no comprendemos lo que le está pasando y la culpabilizamos más. ¿Y por qué usted se deja? ¿Por qué no coge un sartén y le da por la cabeza? ¿Verdad? Usted es más grande que su esposo. A mí una mujer me dijo eso. A mí me decían, ¿por qué usted le tiene miedo si usted es más alta que él y es más grande? Pero es que hay que estar en la situación de temor para entender cuál es el miedo que se siente. Sí, que no sea Ana Gabriel porque le va feo, ¿verdad? Pero qué tremendo, ¿verdad? Revictimizamos. Se animan a decirlo a la familia y la familia no apoya, sino que más bien se enoja. O el niño revela un abuso y le pegamos al niño. Hermanos, qué tremendo eso. Porque nuestra sociedad tiene una socialización o un aprendizaje inculcado hacia el hombre y hacia la mujer, y la mujer muchas veces refuerza también las conductas machistas o de control. Tenemos que entender que Dios estableció un orden, y eso lo tenemos muy claro. Ese orden que Dios estableció de autoridad es precisamente para que haya un orden en la familia. Eso es como en una empresa. Y tiene que haber un jefe, tiene que haber alguien que direccione. Pero la palabra de Dios en ningún momento habla de una autoridad ejerciendo dominio, ejerciendo por la fuerza. La palabra de Dios tiene versículos donde dice que aún en la iglesia, el que sirve y tiene una responsabilidad en la iglesia no lo haga de una forma autoritaria, que eso es lo que sucede en la agresión. La persona que agrede ejerce un poder sobre el otro, sobre la persona que es más vulnerable. En la violencia intrafamiliar, específicamente en la pareja o entre hijos, se dan 4 fases muy importantes. Eso es lo que se llama el círculo de la violencia. Es un círculo porque se da una fase, luego se pasa a la otra, y generalmente se vuelve a repetir la situación. Y usted dice, pero otra vez se oye en esa casa pleito, otra vez ese chiquito, ¿verdad? La primera fase se llama la acumulación. Esta frase es cuando se acumula tensión de diferente tipo laboral, económica, emocional, que conduce a que el abusador se sienta impotente, por lo que hace que reaccione ante otro miembro de la familia, llámese hijos, llámese esposa, mamá, infringiendo hacia esa persona abuso verbal y maltratando, con insultos, acusaciones o golpes. Dependiendo del grado de tensión, entonces la víctima intenta calmar el abuso, ¿verdad? Entonces tuvo un problema en el trabajo, no le salieron las cosas bien, el banco le está cobrando la deuda y como se siente impotente llega a la casa, ¿verdad? Como decía en el curso de SEAN, le da una patada al perro, la esposa le sirvió macarrones y no le gustan, entonces botó el plato porque hay una frustración ahí acumulada. ¿Y con quién descarga esa frustración? Con otra persona que no tiene nada que ver con el asunto, ¿verdad? Reacción es la segunda fase. Entonces la tensión acumulada causa el abuso verbal, los gritos, los ataques físicos, los ataques sexuales. Puede ocurrir una o varias veces y la motivación detrás del abuso es herir, humillar y tener poder sobre esa persona. Descargar todo ese enojo acumulado sobre esa persona que está ahí, que es más vulnerable y sobre la cual yo tengo dominio y control.
Viene la tercera fase, que es la racionalización o la justificación. Entonces, en esta fase el abusador usa mecanismos de defensa, que es culpar a los demás. Es que la culpa la tiene usted, no es que usted no sabe cocinar. ¿Cómo yo me casé con esta mujer? Usted es esto, usted es una vaga, usted es aquí, usted es allá, es que mi mamá, es que el otro, todo el mundo tiene la culpa, menos él. Evade totalmente su responsabilidad. Yo de ahí justifico, racionalizo. Y empieza a interpretar la realidad de lo que pasó de acuerdo a lo que él cree que es esa realidad, de acuerdo a su esquema, ¿verdad? Entonces no asume su responsabilidad. Entonces viene luego una etapa como de conquista. Mi amor, yo le voy a lavar los platos, esto no va a volver a pasar, yo a usted lo quiero mucho, yo hice eso porque yo lo amo a usted, mi chiquito, usted es muy desobediente, entonces yo esto y esto. Y empezamos a tratar de calmar aquella culpa, aquel enojo, conquistar. Si nunca le había dado flores, ese día le trae o le trajo que fuera un Milán de la pulpería. No se va a volver a dar, yo no sé qué me pasó y tal cosa, ¿verdad? Viene la simulación de la normalidad, que es la cuarta fase, y ambos empiezan en la pareja a tratar de volver a su ritmo normal. ¿Cuándo se vuelve a activar el ciclo? Cuando surge otro evento que hace acumular la tensión. Entonces, ese es el disparador de nuevamente el círculo de la agresión. Y se pasa como en un remolino. Y la persona como que no puede salir de ahí. Es triste y doloroso estar ahí. Y es necesario acompañar, es necesario ayudar, es necesario ser valientes para llamar usted al 911 y decir, ese niño de tal barrio lo están agrediendo, por favor investigue. Y eso es algo que vamos a ver al final sobre algunas cosas que nosotros podemos hacer. ¿Por qué ocurre? Porque hay un mal manejo de la ira, porque no hay autocontrol, porque desde que somos chiquititos, déselo, dele el juguete, dele chiquillo más malcriado, y ¡pra! Le damos y el chiquillo hizo el berrinche y le dimos lo que quería. No hay educación de las emociones, no le enseñamos a tener autocontrol. El chiquito manipula y quiere y hasta que no lo logra, todos los adultos se rinden al chiquito y entonces damos cosas, hacemos cosas que muchas veces no nos estamos dando cuenta que estamos formando una persona que va a tener problemas de control de su ira y de control de sus emociones. No nos enseñaron tal vez a comer saludablemente. Los chiquitos a mí me hace gracia porque van a una fiesta y andan con una bolsa como de 50 confites y se la vuelan toda. Y el adulto no dice nada. Se comió 20 caramelos, ay, que es que le encantan, vieras. Y cuando es grande queremos que se alimente sanamente, pero no aprendió desde que era pequeñito. Cuando se va a comer un paquete de galletas y ya es la hora de la cena y le decimos, no, mi amor, no se la coma, ya vamos a cenar. Y le caemos mal al chiquito, pero estamos educándolo. Le estamos enseñando autocontrol. Le estamos enseñando, no le gusta, es que no le gustan las verduras, salió a mí, puro el abuelo, puro. Coma, mi amor, aunque sea un poquito. Fabián es testigo, ¿verdad? Comamos un poquito para que nuestro paladar se acostumbre. No, es que él es así. ¿Qué le estamos diciendo al hijo? Usted es así, ya tienes una etiqueta, no puedes cambiar. Usted es así. Igual al tata, igual a la abuela, ¿verdad? No, hermano, no es así. Mi esposo tiene una frase que dice, sí, usted es así, pero usted puede cambiar. Y es cierto, todos podemos cambiar. ¿O es que Dios no nos puso voluntad? Nos puso una voluntad, nos puso capacidad de tomar decisiones. Y si las decisiones son incorrectas, los resultados van a ser destructivos. Y si son buenas decisiones, pues veremos buenos resultados. Las cosas empiezan desde la niñez, desde que es bebé. Yo cuando tuve a mi hijo mayor, el doctor me dijo que yo era una mamá resorte. Y yo, ¿cómo resorte? Me dice, usted chiquito no se ha movido cuando usted está encima de la cama viendo a ver qué tiene. Entonces estoy, ay Señor, ayúdame, ¿verdad? Es un proceso de aprender. Necesitamos aprender desde que son bebés.
Ah, pobrecito, déjelo. 20 chupones al día. Y no come, pero vieras qué raro, no come. ¿Y cómo va a comer? Si está abotagado como un ternerito. No puede comer. Entonces tenemos que ir aprendiendo con la ayuda del Señor, informándonos, aprendiendo, mostrando ese proceso para nosotros enseñar desde que están pequeños esas conductas que van a ser positivas en su vida. La sociedad conduce y refuerza muchas veces una inadecuada socialización. Hacia el varón tiene ciertos mandatos y hacia la mujer tiene otros. No es que todos son negativos ni todos son, pero hay cosas que no son muy buenas. ¿Cómo tiene que ser el hombre en nuestra sociedad? ¿Quién se le viene algo a la mente? Diga, Katia, sin miedo. ¿Tiene que ser? No, sí, es macho y que se respete. Tiene que ser fuerte. Dios guarde un hombre y llore. Bueno, hay familias donde no ocurre así. Eso yo voy a hacer la excepción y es cierto que no llore, maricón. Usted es un hombre. ¿Por qué está llorando? Parece una huila. Vean el mensaje, qué tremendo, ¿verdad? ¿O es que Dios se equivocó al ponerle lagrimales al hombre? No se equivocó. El hombre debe y tiene que aprender a expresar emociones. Por eso es que llega el trabajo bravo y se vuela al perro cuando viene entrando, porque el perro no se le va a devolver a darle. Al jefe no le puede dar, al perro sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros enseñamos que el varón tiene que ser callado. La mujer habla hasta por los codos. La mujer expresa emociones, la mujer se desahoga, sea con su mamá, con su amiga, con su hermana. El hombre no. Y si un hombre llora, nos asustamos. Uy, está llorando, Dios mío, ahora sí, ¿no? ¿Qué importa? ¿O es que el hombre no se asusta, no le da temor, no tiene inseguridad? Sí, sí lo tiene. Somos iguales en muchas cosas y muchas cosas diferentes. Esa socialización, esos mandatos sociales le dicen al varón que tiene que ser así, conquistador. Mi amorcito, y el chiquitico con la gabachitica apenas, ¿verdad? Que le llega al suelo, la gabacha. ¿Cuántas novias tienen el kinder? Como la gran gracia, por Dios. ¿Qué es esa pregunta que le estamos haciendo a un hijo? No, él no está ni en edad ni para pensar en eso. Están haciendo el huevo, como digo yo, apenas está rompiendo el cascarón. ¿Cuántas amiguitas tiene? ¿Cómo te fue hoy? Ay, mami, me gusta un chiquito. Sí, ¿cómo es? Es bonito. Sí, es normal, es un ser humano. Pero ¿qué estamos reforzando en nuestros niños? Si nuestros chiquitos, yo me acuerdo que a mí me pasó con uno de mis hijos, bueno, con el mayor, él no tenía muñecas, entonces la chiquita del frente tenía muñecas y a él le llamaba la atención la casita y todos los chunchitos y me decía, mami, yo quiero, vaya, juegue. Y eso no lo hizo mujer. Y le llamaba la atención ver los mueblecitos y las cositas y se iba un ratillo a jugar, ya después se iba y se le olvidaba y ya seguía con su grupo de amiguillos. ¿Por qué? Porque él va a ser papá, él va a tener que cambiar un pañal si es del caso. ¿Y por qué un papá no puede ordenar una cocina? ¿No puede lavar los trastos? Puede. Tenemos que tener mucho cuidado con cómo estamos educando, qué le estamos enseñando, cuáles son los mandatos. La mujer tiene que ser, yo vacilo en mi casa porque yo digo, aquí está la madre nutricia, la que nutre todo. Comida, ella le da la comida a todo el mundo aunque ella no coma. Yo no sé, pero yo veo que en la Biblia dice otra cosa, ¿verdad? Que la mujer es un vaso frágil. Que el hombre ame a su esposa como se ama a sí mismo. Pero ustedes lo ven en el papel sacrificial de la mujer, ¿cierto? Todos comen y ahí le quedó una rodilla salchichón y con eso comió la mamá, porque es la mamá. De ahí la mamá da todo por todos y por ella nadie da nada. Entonces cuando la mujer es agredida se acostumbra a que ella siempre tiene que aguantar y llevar la parte más pequeña, porque ella es la sacrificada. Yo esto no lo estoy diciendo con un sentido feminista, porque no es así, Dios sabe que no es así. Es que tenemos que evaluar, tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos educando, qué mandatos estamos reviviendo que no son los mandatos de Dios en la palabra. Dios vino a darle dignidad. Acuérdense aquella mujer adúltera que el Señor cambió su corazón.
La sociedad la estaba matando ya, pero Dios la acogió, la perdonó, la levantó, la restauró. Y Pablo dice, la palabra dice también, en Cristo no hay varón ni hembra. Y todos tenemos un poco de esto, o mucho de esto. Y tenemos que ser suficientemente capaces con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo para cuestionarnos si lo que estamos haciendo está bien y cambiar lo que no está bien. De su pasado, tome lo que le sirve de su núcleo familiar y lo que no sirve, deséchelo. Pero muchas veces las personas abusadoras han sido víctimas de abuso y repiten. Y lo que más odiaban, lo están haciendo. Bueno, eso nos pasa. Yo a veces repito cosas de mi mamá. Digo yo, ay Señor, qué barbaridad, cómo uno se le pega. ¿Verdad? ¿Qué es esta barbaridad, este cuarto? Bueno, todas esas cosas que uno dice. Repetimos patrones, pero nosotros somos llamados a tomar, a coger esa maleta de la vida que tenemos ahí. Lo que no está muy bien de mi aprendizaje, lo voy a sacar. Y lo que no tengo, lo voy a meter. Porque Dios quiere y Dios vino a dar una vida de bendición a sus hijos. Él se goza con nosotros. Él se goza de su bienestar. Él te dignifica. Si mandó a Jesucristo a morir por nosotros, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? Como seres de mucho valor para Él. Así Dios quiere que veamos a los demás. ¿Cuál es el discurso que nuestros chiquitos les damos? Los chiquitos empiezan en una etapa donde empiezan a decir que ellos no se juntan con las chiquitas, porque ellos son muy cargas, ¿verdad? Muy varones. Eso pasa. Y aunque nadie se los haya dicho, lo manifiestan. Yo no sé de dónde lo sacan, ya traen el chip maleado ahí. Y entonces hay que empezar a reeducar. No, mi amor, vaya, déjela jugar, ella también quiere jugar bola, déjela. Y mire qué buena que es jugando. Vaya y la felicita. Chiquillo, hasta que le arde, ¿verdad? Porque hay una parte de su naturaleza que se resiste. Es todo un proceso. ¿Cómo es la relación de mi hijo, de mi hija en la escuela con sus semejantes? Reforzamos los chistes, las burlas hacia otros. ¿Cómo ven a las personas con discapacidad? Yo trabajé muchos años en el área de enseñanza especial y yo sé lo que es que en la escuela digan, este es el aula de los tontos, en el aula integrada. ¿Cómo manejamos eso? ¿Qué le decimos a nuestros hijos cuando hay diferencias? Llámese físicas, mentales. Mami, tengo un compañero que es un bruto. Parece un sartén de teflón, dicen unos, que no se le pega nada. No, mi amor, esa persona es más lenta para aprender. Sí, puede ser que haya cosas que no va a poder aprender, pero hay otras que sí puede. ¿Cuál es el discurso que nosotros le damos? ¿Qué estamos reforzando? Las burlas. ¿Usa usted un lenguaje irónico en su casa para corregir? ¿Se burla de las dificultades de sus hijos? ¿Cuántos de nosotros nos decían, usted tiene manos, pues que le decían a uno cuando todo se le caía? Manos de mantequilla. Es que usted nunca dejó de crecer, siempre bota todo. Ahí oigo unas risillas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Son cosas que nosotros muchas veces repetimos porque así nos educaron. Y creíamos o creemos de qué es lo que podemos hacer. Pero tenemos que meditar, dice la palabra de Dios, mediten en vuestros caminos y anden por las sendas correctas. No necesariamente porque a mí me instruyeron así, yo voy a hacer lo mismo. Yo puedo cambiar, yo tengo al Espíritu de Dios en mí. Tengo su palabra que es fiel consejo para mí y debo aprender. Humillar es el lenguaje del abuso, la humillación, la burla. Y hay familias donde los chiquitos se pelean y los adultos empiezan, dele más, vea usted, y refuerzan un pleito entre hermanos. Eso se da. Y después se pelea en la escuela y vienen las boletas. Ay, no, yo no sé cómo mi chiquito hizo eso. No sé. Yo no por dentro. Bueno, ¿quién sabrá? ¿Verdad? Son cosas que tenemos que empezar a trabajar nosotros desde que nuestros hijos están creciendo. Abuelitas lindas y preciosas que muchas veces quitan la autoridad de los padres para la corrección. Pobrecito, déjelo, está chiquitico. Pero no se va a quedar chiquitito, ¿verdad? Entonces,
son muchas cosas a nivel social que nosotros tenemos que ir trabajando, y sobre todo la educación de las emociones, la expresión de los sentimientos. A las personas nos cuesta expresar lo que sentimos, y especialmente los varones. ¿Cómo le fue en el trabajo? Bien. ¿Qué hay de comer? No, que cómo le fue en el trabajo. Bien. ¿Y qué? ¿Y el problema que pasó aquel día, tal y tal cosa? Entonces ya, ¿verdad? Ni quieren ni hablar, qué chichón, ¿verdad? Nos dan las mujeres. Pero eso pasa, tenemos que enseñar. ¿Por qué? Porque cuando el hombre acumula mucha tensión y tensión y tensión, es como la olla de presión, ¡pra!, explotó. Y nosotros no podemos. Mi esposo, cuando ellos estaban más pequeños, yo me acuerdo que él llegaba y les decía, ¿cómo le fue en la escuela? Bien. Y él se quedaba, ¿qué es bien? Entonces lo agarraba del bracillo y lo sentaba. ¿Qué es bien? ¿Qué hicieron en el recreo? Entonces él empezaba a motivarlo a que hablara. Y él dice algo que a mí me gusta, él dice, hay que ganarse la confianza de los hijos. Hay que ganarse la comunicación, hay que hablar de lo que a ellos les gusta, y a usted le da pereza hablar, pero ellos necesitan hablar. Hay que saber qué están sintiendo, hay que saber si los están maltratando. Hay que saber, hay que hablar, hay que buscar soluciones, hay que orar. A veces no tengo la respuesta para un problema que mi esposo esté pasando en el trabajo, por ejemplo, pero podemos orar juntos, podemos desahogarnos con Dios. Pero muchos de nuestros problemas de comunicación y de relaciones que inciden en el abuso son producto de una mala socialización. Y si estos disvalores son reforzados en la familia, no nos asombremos después del caos y el conflicto que viene. ¿Por qué ocurre? Bueno, ya dijimos, muchas veces personas que han sido víctimas o testigos de abuso vuelven a repetir lo mismo. Problemas de celos, actitudes posesivas, esa confusión entre celos y amor, eso es diabólico. Eso es diabólico, eso no nada que ver. Los celos son obra de la carne, ¿cierto? Eso dice la palabra de Dios. Donde hay relaciones debe haber confianza. Hay un grado de celo normal, saludable, pero hay otro que es nocivo y es enfermizo. Hay otro tipo de abuso que no mencioné, es el que se da ahora en noviazgos. Noviazgos, muchachitos, jovencitos, donde la muchacha termina muerta por su exnovio, porque ya quiso terminar la relación. Y se dieron una serie de indicadores y la muchacha no se dio cuenta que era un abusador el que tenía la par. Y muchas veces termina en la muerte de la muchacha. Es que él me ama tanto, vieres. Me dice cómo me vista, me compra la ropa, me dice qué hacer. No te ama, te controla. Eso es enfermizo, eso es nocivo, eso no es de bendición. En una relación saludable existe el deseo de que la otra persona se desarrolle y esté bien. Y yo estimulo y animo a esa persona a que estudie. En las relaciones de abuso de pareja, el abusador tiende a aislar a la persona. No vaya donde sus hermanas son muy chismosas, a mí no me gusta que vaya ahí. Y su mamá, ni se diga. Entonces produce un aislamiento conveniente para él, porque entonces se asegura de que esa persona no va a tener con quién abrirse y comunicar su situación. Entre más aislada esté la persona, más le conviene al abusador. No lleve, es que yo quiero ir a la IPEG a llevar un curso. No, ¿para qué? ¿Usted con qué tiempo? Vea todo el oficio que tiene que hacer y va a ir a esa. No se canse. No, detrás de eso hay un gran problema ahí. Abuso verbal. Después de un arranque de cólera puede llorar y decir que lo lamenta y no entiende cómo la persona sigue lastimada. Ay, pero ya yo le dije que no va a volver a pasar. Ya te ha pasado 20 veces, pero ya le dije, no entiendo cómo está triste, ¿verdad? Porque es una distorsión que tiene de su interpretación de la realidad. Intimidar y manipular. Yo que trabajo tanto, todo el día, vengo tan cansada. Y usted quiere que yo chinee al chiquito un rato. Qué injusticia más grande, ¿verdad? Entonces todos esos procesos de manipulación. Trata de ocultar el abuso físico en zonas donde sean menos visibles, ¿verdad? Como en la cara. Vean, a mí me pasó un chile que me cayó algo, no fue Carlos, ¿verdad?
Yo estaba acomodando y me cayó algo que me empujó el anteojo y ayer veo yo el ojo morado y me dice Lili es testigo. Me dice, hasta después acaté Lili, que era ese libro que seguro me empujó el lente. Y yo decía, Dios, qué duro, ¿verdad? Esto que fue algo accidental. Qué vergüenza, qué tristeza sentir a una mujer golpeada de salir a la calle, tratando de ocultar ese dolor tan grande que siente. Esas heridas que no son solo físicas, que son profundas, que son en el alma. Entonces, nosotros, hermanos, como iglesia, somos llamados a bendecir, a ayudar, a acompañar. Tal vez yo no sé exactamente cómo ayudarle a esa persona, pero puedo buscar a otras personas que sí le pueden ayudar. Y eso es nuestra responsabilidad. Las secuelas del abuso, bueno, son tremendas, con muchos daños a nivel emocional, a nivel físico, discapacidades físicas inclusive a raíz de heridas y de maltratos, quemaduras, bueno, muertes. Ustedes han visto las últimas noticias. Niños que usted dice, ¿cómo es posible que un humano le haga eso a otro? Y se hace. Dolores, traumatismos, daños emocionales, problemas de aprendizaje, bloqueos para aprender producto del abuso, dificultades para relacionarse con los demás, dificultades para amar y ser amados, son renuentes al afecto, al contacto físico, son desconfiados o son muy sumisos, buscan mucho cariño. Uno ha visto chiquitos que quieren vivir en la escuela, así literalmente, ellos quieren vivir en la escuela. Y yo no entiendo, yo digo, para mí irme a la casa después de la escuela era lo más lindo. Conste que fui una buena estudiante y me gustaba, pero bueno, digamos, pero eso refleja algo. Algo pasa en su casa que ese niño no quiere estar ahí, porque nace como que le encante tantísimo, bueno, sería algo muy excepcional. ¿Cómo se previene? Nosotros debemos considerar esto como un serio problema. Y yo también cuando preparaba este tema, yo sentí en mi corazón decirles a la iglesia, tenemos que quitarnos las caretas y las fachadas. Hay abusos verbales, hay maltrato en el pueblo del Señor. Hay esposos indiferentes a las necesidades de sus esposas. Hay humillaciones a los hijos. Hay falta de amor. Hay falta de muchas cosas. Y es muy fácil venir a levantar las manos al culto y adorar a Dios. Y se cumple el dicho que tiene mucha sabiduría. Candil, bueno, porque el candil era como una lamparita que alumbraba para los chiquitos de ahora, los jóvenes que no saben qué es eso. Unas canfineras, candil en la calle y oscuridad en la casa. Sí, claro, con mucho gusto, yo le hago ese favor y seguro la esposa dice, ay, si fuera así conmigo, ¿verdad? Qué hipocresía, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos gente consecuente con lo que decimos y con lo que creemos. Si somos hijos de Dios, nuestras relaciones familiares tienen que ser tocadas por Dios. Tenemos que cambiar, tenemos que mostrar el amor del Señor, respeto entre hijos, respeto en la pareja, comunicación. Y si estamos mal, dice la palabra de Dios en Santiago, que no lo leí al principio, dice: confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Eso es ser un hombre, es llegar y decir: pastor, estoy teniendo problemas de abuso en mi familia, yo he fallado, ore por mí, aconséjeme. Eso es un hombre de verdad. No es mostrar una superioridad, yo mando en esta casa y porque yo mando y porque la Biblia dice que yo soy cabeza. Si usted es cabeza, pero tiene más responsabilidad por ser cabeza todavía, de hacer las cosas bien, como Dios dice que a usted le toca hacerlas. Hay mucha negligencia en los padres, muchísima negligencia, en lo económico, en pensiones, hombres escondiéndose porque no le dan ni de comer a sus hijos. Dios mío, ¿qué está pasando en esta sociedad? Está enferma. Nosotros como iglesia tenemos que ser diferentes, tenemos que ser consecuentes. El reino de Dios no es un título, es una realidad en el corazón. Es que Dios reina aquí.
Dios debe reinar en mi carácter, en mis emociones, en mi mente, en mi forma de tratar. Es producir una responsabilidad y tratar de ser congruente con lo que el Señor enseña en su palabra. Porque es muy fácil aparentar, pero la gente que a usted lo conoce es la gente de su casa. Ellos sí saben cómo es usted y cómo soy yo. Ellos saben cuando usted pierde el control. Ellos saben cuando usted es amoroso, cuando usted los apoya, cuando usted se disculpa, porque no siquiera disculparse a veces podemos. Es enseñar a sus hijos a pedirse perdón unos a otros. Es enseñarle a los hijos que no hay derecho a tocarse y a castigarse. Entre mis hijos hay 7 y 10 años de diferencia entre el mayor. Y cuando Pablo estaba un poquito ahí como edad preescolar, yo le dije, usted no le pega a ninguno de sus hermanos. Mami, pero es que, sí, pero para eso estamos papá y yo, para corregir. Usted no. ¿Cómo es posible que entre hermanos se golpeen y se den coscos y se jalen el pelo? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? ¿Qué hemos permitido nosotros? Eso no es de Dios. Eso no es el orden de Dios para la familia. Y no lo digo porque uno crea que tenga una familia perfecta. Mi esposo, ahí vamos en el proceso aprendiendo. Pero lo que Dios te hable, lo que Dios ponga en tu corazón de cómo enseñar y cómo instruir y lo que la palabra dice, llévelo a la práctica, aunque le cueste. Aunque a usted le cueste decirle a la esposa, discúlpeme, me exasperé. Eso va a ser de gran bendición para su vida, para su familia. Fomentar el dominio propio, el autocontrol. El Señor dice, yo les he dado un espíritu, no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Yo les comentaba en el primer culto que a mí me gustaba mucho cuando Rosy estaba educando a José Fabio desde chiquitito, ella le decía ese versículo. No, papi, Dios le ha dado a usted espíritu de poder, amor y dominio propio. La palabra es poderosa y tenemos que creer que es capaz y suficiente para tocar la vida de nuestros hijos, nuestra propia vida también. Enseñemos a expresar las emociones asertivamente, significa decir lo que yo pienso y siento sin ofender. Yo le puedo decir a un hijo, me siento muy triste por esto y esto y esto. Me siento decepcionado porque usted no cumplió con esto y esto, a decirle, vagabundo, yo sabía, usted siempre hace lo mismo, estoy ofendiendo. Las ofensas nunca van a traer un cambio positivo, van a lastimar a la persona. Y una persona lastimada no va a dar su mejor potencial. Tratando de llevar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de la voluntad de Dios a la obediencia de Cristo. Yo soy así. Mi papá era así, pero es que eso no es problema mío, que su papá fuera así, la verdad. Podemos cambiar. Podemos cambiar. Si usted le atribuye a la genética eso, ya lo está limitando. Usted no puede cambiar por eso. Si usted se lo atribuye a su terquedad, cuando usted dice yo soy así, está diciendo la terquedad es más importante que la capacidad de cambiar. Y no está bien. Dios quiere sanar nuestros corazones y es muy importante que cuando una persona o un niño o un joven exprese una situación de abuso por la que haya vivido, le escuchemos con mucho respeto. No nos escandalicemos. ¿En serio? Eso le pasó a usted, porque dice, va a asustar más la persona que está hablando. Escucharle con mucho respeto. Apoyarle. Si yo no tengo la herramienta para ayudarle, busco a quién o a qué ente o a qué institución o a consejero o pastor a una persona. Hay oficinas de la mujer, hay muchas instituciones donde puede esa persona recibir ayuda. Animarla, acompañarla en el proceso. No revictimizarla. Vea, pastora, es que vea, me contó eso. Llame a todo, venga, cuénteles. Entonces ya le cuenta al otro y a otra al otro. Eso es revictimizar, volverla a ser víctima porque tuvo una gran valentía para hablar. Una gran valentía para hablar, aunque a nosotros nos parezca que no, porque nosotros estamos fuera de la situación y nos cuesta entender lo que ella le está pasando. Cuando lo hace, lo vamos a apoyar, la vamos a acompañar y vamos a buscar ayuda. Muchas veces la persona no quiere ayuda porque tiene mucho miedo. ¿Quién me va a ayudar con mis hijos? ¿Cómo los voy a mantener?
¿Cómo, qué voy a hacer yo sola? Yo no puedo. Bueno, pero eso lleva todo un proceso de acompañamiento y de apoyo hacia esa persona y de respeto por lo que está pasando. Y si es un niño, igual, mucho respeto. Muchas veces al niño no se le cree cuando denuncia el abuso. ¿Usted quién sabe qué fue lo que hizo? Otro, entonces ya vivió el abuso más el castigo de la familia que no le cree. Entonces otra vez es víctima, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Escuchar con mucho respeto al niño. Estadísticamente se dice que los niños no mienten sobre situaciones de abuso. O sea, en la mente de un niño no le pasa a inventar, vieras que me abusaron. No. No hay estadísticas que demuestren que eso puede ocurrir, aunque pudiera ser que exista algún caso patológico ahí muy aislado, pero no es lo que se da. Entonces hay que creer, hay que apoyar y hay que ayudar. Nosotros somos la iglesia del Señor, somos los portadores de esa buena noticia, de ese año agradable del Señor. Y la buena noticia es que el Señor vino a sanarnos a nosotros. Yo sé que aquí hay personas que han vivido situaciones de abuso o que están viviendo. Y puede que haya personas que estén siendo abusadores en su trato hacia las personas de su familia. Eso solo usted y Dios lo saben. Lo que yo sí quiero decirles es que el Señor viene por una iglesia limpia y sin mancha y sin arruga. Y el Señor está ataviando la iglesia. Y cuando usted está arreglando algo, usted pone y quita, ¿verdad? Pone lo que es mejor y quita lo que no sirve. Y el Señor quiere en ese proceso de restauración en nuestras vidas limpiarnos. Si a la mente suya vienen recuerdos de palabras, de frases que usaron con usted ofensivas y usted ya está sano, gloria a Dios por eso. Pero si hay dolor en su corazón, la buena noticia es que el Espíritu Santo está aquí para sanar, está aquí para libertar, está aquí para confrontar, está aquí para cambiar mi carácter, para moldear mi forma de ser. Yo quiero pedirles que inclinen su cabeza y que hagamos una oración en la presencia del Señor. Aquí está el Señor. El Señor es nuestro sanador. Dice la palabra de Dios, yo soy tu sanador, el que sano tus dolencias, sean físicas o sean emocionales. Y si nosotros reconocemos también que de alguna manera hemos infringido algún abuso, algún daño a otra persona, también arrepintámonos. El Señor dice que si mi pueblo se humillara y buscar en mi rostro, dice la palabra de Dios, yo sanaré su tierra. Él va a sanar su corazón primeramente, Él va a sanar su casa, Él va a sanar su familia. Él es poderoso. Pídale perdón y si aún usted siente el deseo de llegar a su casa y pedirle perdón a su esposa, a sus hijos, hágalo. Humíllese porque el Señor bendice el corazón humilde y Él levanta al que se humilla en su presencia. Vamos a hacer esta oración con mucha fe y con mucha confianza en Dios. Gracias Espíritu Santo por tu presencia en este lugar. Gracias porque tú eres nuestro sanador, Señor. Y tú conoces nuestro corazón y sabes si aún en nuestro corazón queda alguna herida, algún recuerdo, algún dolor de algún tipo de abuso o alguien que nos haya lastimado, Señor. Venimos delante de ti para abrirte nuestro corazón y para pedirte que seas tú nuestro sanador en esta mañana. Tú dijiste en la palabra que viniste a eso, Señor, al año agradable del Señor. Es una buena noticia que tú tienes conmigo y yo la quiero recibir, Señor. Yo quiero que tú hagas real en mi vida tu sanidad, Señor. Sáname de esas palabras de daño que me han infringido, de toda actitud de desprecio, Señor, de abuso, llámese físico, sexual, emocional, Señor, negligencia, abandono de mis padres o alguna persona significativa en mi vida, Padre. En el nombre de Jesús, ven tú, Señor, sanando el corazón mío en esta mañana, el corazón de mis hijos, mis relaciones, mi familia, te la presento delante de ti como un hijo tuyo que creo en tu poder para hacer nuevas todas las cosas. Sáname, Señor, sana mi corazón. Y también te pido que cambies de mí toda actitud, Señor, que puede haber sido toda conducta en la que yo puedo afectar a otros. Me arrepiento de esto en el nombre de Jesús y te pido perdón y te pido que me ayudes a ser una persona con el dominio propio que necesito, Dios, para
ser saludable, para relacionarme bien con los de mi casa, Señor, para respetarlos, para amarlos, para valorarlos como personas que tú hiciste a tu imagen y a tu semejanza, Dios. Toda falla que haya tenido, Señor, perdónanos, perdona a tu pueblo, perdóname, Señor, y limpia nuestros caminos, ayúdanos a andar por el camino recto. Como dice la Escritura, que lo que se está saliendo, Dios, tú lo puedas enderezar en mi vida. Yo me abro a tu corrección, Señor, yo me abro a tu consejo. Tú eres admirable consejero, tú eres el Dios fuerte, tú eres el príncipe de la paz. Y yo quiero que traigas paz a mi corazón, sanidad, y que traigas paz a mi casa, que me ayudes a cultivar relaciones de bendición con mi familia y con mis personas, con las personas con las cuales me relaciono. Quita toda herida de mi corazón, Señor, y gracias por lo que me enseñas y gracias porque tú me corriges, porque me amas, Dios. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Espíritu Santo. Toca las vidas de tu pueblo, Señor. Tócanos, Señor. Tócanos y ayúdanos, Padre, a ayudar a otros que tal vez están pasando momentos muy duros. Y si tú los traes a nuestra vida, que podamos ser de bendición para ellos también. Sana esta comunidad, Dios, de todo tipo de daños, Señor. Sana este pueblo, sana la iglesia, sana nuestro vecindario, sana, Señor, a Costa Rica, Padre. Ten misericordia de nosotros y guíanos, Padre. Enséñanos tu verdad. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, Dios, porque eres bueno. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho.